a, a lo que nos interesa, ¿sí? Voy a empezar primero por lo más básico que sobre la célula. Ustedes saben que la célula es la entidad única que está formada por materiales químicos, componentes subcelulares, que tiene normalmente el núcleo, que tiene sus estructuras internas que le permiten funcionar a todos los seres vivos. Pero ¿qué pasa con nuestros microorganismos? Que bueno, nosotros tenemos dos grupos de microorganismos grandes que son los que serían los eucariotes y los procariotes, porque los microorganismos son un grupo muy diverso de organismos vivos. Entonces los eucariotes son los que tienen su núcleo definido, eso está súper claro, mientras que los procariotes tienen este ADN circular inmerso en su célula. ¿Sí? Son dos estructuras completamente diferentes. Mucho más grande y mucho más compleja es la célula eucariota que la procariota. Eso hace que los microorganismos que son eucariotes tengan más necesidades nutricionales que los procariotas. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver que normalmente los seres vivos están formados de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que es normal, y estos microelementos. Entonces, ambas células tienen los mismos componentes, básicamente, los mismos elementos químicos, pero ya vamos a ver que unos tienen cierta afinidad por ciertos nutrientes y otros por otros nutrientes. Entonces, como yo les decía, para microorganismos tenemos muchos tipos de microorganismos. Tenemos bacterias, tenemos nemátodos. El virus no se considera como tal un ser vivo, sino más bien entra dentro de la microbiología porque no hay donde más meterle. Pero lo que pasa es que el virus no se considera un ser vivo porque no es una célula, es solamente ADN o ARN encapsulado en una estructura de proteínas. Y si no está dentro de un ser vivo, no puede funcionar sola, como en el caso de las bacterias, que las bacterias crecen en colonias. Por eso para los virus solamente hay cultivos celulares y se utilizan solamente cultivos celulares para reproducir virus. Por eso es que nosotros no trabajamos con virus normalmente. Aquí está lo que yo les hablaba, que lo principal entre la célula procariota y eucariota es el tema que pueden ver la simplicidad de la procariota, el ADN, es solamente un ADN circular. Entonces esta, cuando se divide de una, salen dos. Es una división que podría decirse parecida a la mitosis, pero la mitosis es como para más reponer las células. No, la función de esta es para duplicarse y duplicarse y duplicarse. Mientras que en la célula eucariota, como ven que está en su núcleo, tiene muchas más estructuras internas, entonces es algo mucho más complejo para poderse reproducir. Entonces vamos a hablar, este es el árbol filogenético actual. ¿Por qué yo siempre hago esta aclaración? Porque nosotros, bueno, al menos mi generación, a nosotros nos enseñaron que están el reino de los hongos, está el reino de las plantas y están los protistas. Pero les cuento que desde que empezó todo el tema genético, ya los protistas desaparecieron. Ya no hay protistas y muchos de nuestros microorganismos anteriormente entraban dentro del grupo de los protistas. Entonces, por ejemplo, los protistas, entonces ustedes pueden ver que la primera división que tenemos es entre procariotas y eucariotas. Entonces, hagan de cuenta que los protistas se dividieron en estos ciliados, los flagelados, los microsporidios y todos estos de acá, que no se lo conoce ya como grupo protista. Es importante que tengan eso en cuenta, porque nosotros hablamos de nemátodos, hablamos de parásitos, hablamos de esta clase de microorganismos, pero ya no son protozoarios, ya no son protistas. Y eso es importante tomarlo en cuenta, porque nosotros los vamos a seguir diciendo protistas, pero tal vez en algún momento, o cuando ustedes estén buscando más información, se van a dar cuenta que ya no existe eso, porque pasa muchísimo y actualmente estamos viviendo con el tema de genética, de biología molecular, una revolución completa, como por ejemplo, hace no mucho teníamos nuestro Paesaelomyces de lacinius y hoy se llama Purpurocilium. Purpurocilium creo que es. Ya cambió de nombre y eso es reciente. Entonces, y por ejemplo, tengo ingenieros agrónomos de los años 90 que todavía me llaman a preguntar si tenemos Verticillium lecani,
cuando ya no existe el Verticillium lecani, es Lecanicillium lecani. Entonces pasa mucho eso y hay que tratar de mantenerse al día en esto porque todos los días hay cambio en lo que es el tema de biología molecular. Otro que es procariotas son las arqueas, pero nosotros no trabajamos con arqueas. Lo que sí trabajamos es con las algas. Algas, pero en algas están las algas macroalgas, que son las que nosotros vemos que son las grandes, y las microalgas, que son microorganismos fotosintéticos. ¿Y a qué grupo pertenecen ahora las microalgas? Al grupo de las plantas. Imagínense, yo a esa le considero, antes para mí eso estaba en otro lado, pero no. Y ahora las microalgas, que es un microorganismo fotosintético, está dentro de las plantas. Pero tenemos otro microorganismo fotosintético, que son las cianobacterias. En cambio, las cianobacterias están acá, tienen su grupo aparte junto con las procariotas. Entonces, imagínense, nosotros tenemos microorganismos fotosintéticos que unos son eucariotas y otros son procariotas, que unos pertenecen a las plantas y el otro tiene su propio grupo dentro de las procariotas. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, cuando ustedes les dicen, voy a mandar con microorganismos fotosintéticos del producto, genial, microorganismos fotosintéticos, súper bien. Pero si ustedes quieren poner a reproducir eso, ustedes ya se dan cuenta que primero tienen una dificultad. ¿Qué microorganismo fotosintético? O es cianobacteria o es una microalga. Por ahí ya empezamos con dos diferencias muy básicas que van a tener requerimientos nutricionales completamente diferentes. Y de ahí sí, la mayoría de nuestras bacterias están aquí dentro del grupo de las proteobacterias. Entonces tenemos básicamente estos grupos en forma general, que ahí ya les vamos dando clasificaciones y ubicaciones a nuestros microorganismos. Pero para nosotros estudiar, pues mucho más fácil se nos hace decirles los protozoos. Entonces está el grupo de los protozoarios, básicamente, está el grupo de las bacterias, los virus, los hongos, que hongos también tenemos macrohongos y microhongos, y están nuestras algas microscópicas y en las bacterias están las cianobacterias. Entonces, más o menos ese es el grupo general de los microorganismos con los que vamos a trabajar. Otra cosa importante es el tamaño. Ustedes ven que los tamaños van variando. Una célula de una procariota es mucho más pequeña que una espora de un hongo. Ahora, si es que nosotros tenemos eso en un bioreactor, por lógica, el más pequeño va a tener más unidades formadoras de colonia que uno grande, que una estructura más grande, por espacio. Simplemente aquí, si pesáramos 300 kilos cada uno aquí, ¿creen que entraríamos todos en esta aula? No. Entonces, hagan de cuenta eso. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, en la normativa está que micorrizas, bueno, en que sí, los bioinsumos deben tener 1 por 10 a la 8 como mínimo de unidades formadoras de colonia. ¿Qué pasa con las micorrizas? Las micorrizas son los microorganismos que pesan 300 kilos. Son gigantes, son tan gigantes que inclusive se ven muy bien solamente con estereomicroscopio. Y no, a veces no es necesario ni microscopio. Con un estéreo ya se alcanza a ver una micorriza. Entonces, ¿qué pasa con los productos que tienen micorrizas? Que generalmente no pasan del 1 por 10 a la 5. Y no es porque el producto está mal, es porque físicamente no puedes hacerlo más concentrado, en especial porque las micorrizas son seres vivos que necesitan a otro ser vivo para poder crecer. No es que ustedes pueden sembrar micorrizas en una caja Petri. Ustedes tienen que hacer cultivos trampas, ellas crecen en las raíces, ustedes recolectan las raíces y de ahí salen las micorrizas. Entonces, imagínense, ustedes tienen la parte radicular, tienen no es que las puedan lavar y sacar solo la micorriza pura, entonces tienen una parte que es de suelo. Entonces, generalmente micorrizas, no hay producto que pase de 1 por 10 a la 4 o 1 por 10 a la 5 porque no se puede. ¿Qué pasa con los hongos? Igual los hongos. Cuando les dicen, yo tengo un producto que tiene 1 por 10 a la 20 en hongos, está complicado. Está complicado porque físicamente no se puede llegar a esa concentración a menos que es difícil, es muy difícil. Y en cambio con bacterias, que les diga a alguien yo tengo 1 por 10 a la 15, es viable, sí es viable. ¿Por qué? Porque bacterias sí son tan pequeñas, miden una micra, que pueden llegar a esa concentración. Pero, ¿qué pasa con bacterias que tienen un límite? Llegan a una fase estacionaria y casi todas llegan hasta 1 por 10 a la 12 en un cultivo.
al menos que ustedes cojan aparte y le metan más bacterias, que puede subir la cantidad. Pero generalmente llegan en un bioreactor llegan a una cantidad que ya se estabiliza y de eso no pasa. ¿Es la cantidad que tienes por muestra? Ajá, son las unidades formadoras de colonia. Una unidad formadora de colonia es una estructura que puede volver a formar a ese ser vivo. Dejémoslo así. Sí, por ejemplo, en hongos, las unidades formadoras de colonia no solamente son las esporas, también puede ser una célula de una hifa. Una célula de una hifa a mí me puede producir de nuevo el mismo hongo. Entonces, no necesariamente tienen que ser esporas. En el caso de las bacterias, sí necesitas una unidad de bacteria para producir una colonia de bacterias. ¿Sí? A ver, entonces aquí hay una clasificación que es microorganismos de interés agrícola. No es una clasificación que esté, como decir, normalizada, pero es como yo le clasifico para poder, por darle más claridad a la situación de cómo poder clasificar estos microorganismos que nos interesan en la agricultura, ¿no? Entonces tenemos primero a los microorganismos que tienen alguna función en específico y a los otros que tienen potencial fitopatógeno. Porque los de potencial fitopatógeno también nos interesan en el sector agrícola. Obviamente, porque son con los que estamos tratando de combatir. ¿Por qué potencial fitopatógeno? Porque no necesariamente un fusarium va a ser un fitopatógeno. Tiene que hacer el ciclo de la enfermedad y se le considera un fitopatógeno. Pero no todos los fusarium son fitopatógenos. Hay que tomar muy en cuenta en eso. Entonces, por eso es que se los llama de potencial fitopatógeno. De ahí tenemos a los controladores biológicos y a los biofertilizantes. Entre los controladores biológicos tenemos antagonistas, entomopatógenos y nematófagos, principalmente, que serían los que ayudan a controlar otros microorganismos, los que ayudan a controlar plagas, los que ayudan a controlar nemátodos. Y los que actúan como biofertilizantes, que pueden ser endófitos o fuera de la raíz. Los endófitos son los que entran en las células, entran en la raíz y trabajan desde ahí, que ya se han descubierto muchos microorganismos que tienen esta capacidad, como por ejemplo Tricoderma, ya se han descubierto especies que son endófitas, que no es que ya solamente se encuentran por fuera de la raíz, sino que ya también logran ingresar en células vegetales sin causar fitopatogenicidad, sino que están ahí como endófitos benéficos, pero no todas las cepas. Y están los que están en la zona por fuera de la raíz, que son bacillus, pseudomonas, esta clase de microorganismos que hacen su función desde afuera de la raíz. Y de ahí hacemos esta clasificación que tenemos las PGPRs, que son rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal, que son las que producen fitohormonas. Por ejemplo, Azospirillum es una bacteria que pertenece a este grupo. Tenemos las fijadoras de nitrógeno, que pueden ser simbióticas o asimbióticas. Las simbióticas es como el Rhizobium, que ingresa a la raíz y fija el nitrógeno en la misma raíz, pero tenemos las asimbióticas, como el Azotobacter, que fija el nitrógeno desde afuera de la raíz. De ahí tenemos los hongos micorrízicos, que se los puede clasificar entre ectomicorriza, endomicorriza y ectoendomicorriza, que quiere decir que el uno ingresa a la célula, el otro va entre las células, y la ectoendomicorriza es el que entra y va entre las células vegetales. Y tenemos los que tienen actividad enzimática. ¿Cuáles son estos? Que hacen una actividad de asimilación. Entonces tenemos celulolíticas, amilolíticas, lignilolíticas, que son especialmente los que están en la degradación de la materia orgánica. Y tenemos de ahí las otras que participan en los ciclos biogeoquímicos del suelo, como por ejemplo las fijadoras de fósforo, las solubilizadoras de fósforo, solubilizadoras de potasio. Entonces tenemos todo este grande grupo de microorganismos de interés agrícola con los que podemos ir trabajando. Unos son más fáciles que otros para poderlos ir trabajando. Entonces, ¿dónde suelen ubicarse la mayor cantidad de microorganismos? Obviamente en la zona de la rizósfera. Se dice que normalmente suelen estar entre el horizonte A máximo hasta el horizonte B la mayor cantidad de microorganismos. Más abajo de eso no suele haber muchos microorganismos. Déjenme ver si está aquí la otra diapositiva. Sí. Estos son
recuentos aproximados de microorganismos. No hay una norma que a ustedes les diga, ¿saben qué? En un suelo tiene que haber tantos microorganismos, porque lamentablemente esto no está en normas, no está normalizado, no es como la norma de aguas, que la norma de aguas dice que tiene que haber menor o igual a una unidad formadora de colonia o menor o igual a 10 unidades formadoras de colonia. No, no existe eso. Lo que hay es referencias bibliográficas. Y una de las referencias bibliográficas más compartidas es justamente esta, que sería la del suelo agrícola, la del suelo salino y la del suelo forestal. Entonces, normalmente en bacterias se suele haber en un suelo agrícola un 1 por 10 a la 5, 1 por 10 a la 6. Mientras que hongos suele ubicarse en 1 por 10 a la 4, igual que las actinomicetos o actinobacterias, que suele estar en 1 por 10 a la 4, 1 por 10 a la 3. Normalmente suele estar en esas relaciones. Es importante tener en cuenta estas relaciones. ¿Por qué? Porque si se empieza a subir la cantidad de aerobios mesófilos, ¿qué es lo que pasa? Suelen haber pudriciones. Entonces hay que tomar en cuenta estas relaciones, son importantes. Y otra cosa importante, no está aquí escrito, pero es el tema de los microorganismos que suelen estar. Por ejemplo, los microorganismos que están en la zona de la rizósfera generalmente son microorganismos de asimilación, que son microorganismos que generalmente cumplen estas funciones del ciclo biogeoquímico de los que yo les hablaba, que son las que están participando en la fijación de nitrógeno, en la solubilización de fósforo, en la solubilización de potasio. Mientras más lejos de la rizósfera esté, suelen estar la flora microbiana de descomposición, que son los que más trabajan con los ciclos del carbono, con la materia orgánica que se está descomponiendo. Entonces, por ejemplo, mientras más lejos de la rizósfera esté, más suelen haber microorganismos fotosintéticos, suelen estar hongos. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a hacer una captura de microorganismos, entonces, y ustedes están buscando qué fijadoras, qué solubilizadoras, y estos tienen que hacer las trampas cerca de la raíz. Pero si ustedes lo que están buscando es descomponer la materia orgánica, tienen que hacer las trampas no tanto en la zona de la raíz, sino donde está la materia orgánica que ustedes quieren descomponer. ¿Cuál es el elemento más difícil de descomponer? La lignina. La lignina, ese es un dolor de cabeza porque es un compuesto muy complejo, los carbonos que unen la lignina, entonces ese es el más difícil de descomponer. Entonces, si ustedes tratan de buscar microorganismos que descompongan lignina, tienen que ir a un lugar donde haya lignina y tratan de recolectar de ahí los microorganismos porque ahí van a estar los microorganismos que descompongan lignina. Sí está claro en esa parte, entonces ahí vuelvo de nuevo a cuando ustedes trabajen en microbiología, tienen que estar claros de qué es lo que están haciendo y por qué están haciendo las cosas. Y no es cuestión de hacer por hacer, voy a recolectar microorganismos por donde yo quiera y como yo quiera, no, tienen que pensar, bueno, sí pueden hacer eso, pero tienen que pensar bien por qué están haciendo, con qué objetivo van a recolectar microorganismos. ¿Están recolectando microorganismos para aislar un microorganismo en específico? ¿Están recolectando microorganismos para degradar materia orgánica? ¿Están recolectando microorganismos para qué? Entonces, cuando ustedes hagan estas recolecciones de estas trampas, ubiquen las trampas pensando en el objetivo que ustedes están tratando de lograr al hacer esas trampas. Una pregunta, y en el caso de, por ejemplo, a mí me interesa que los microorganismos descompongan harina de rocas, que tiene bastantes minerales, variados minerales, sí, que me ha ayudado bastante con la floración y con la fructificación. Pero siento que, claro, las harinas de rocas se demoran en descomponer. Yo creo que lo que más te van a ayudar son los microorganismos fotosintéticos. ¿Por qué? Porque ellos son los que más trabajan con minerales. ¿Se han ido al Cotopaxi? ¿Han ido al Cotopaxi? ¿Has ido al Cotopaxi? Sí. Ya. ¿Tú te has fijado que en las rocas que están ahí, que son de todo esto de las erupciones y todo eso, tienen mantos, se llaman mantos verdes, que están formados primero por microorganismos fotosintéticos y luego empiezan a colonizar los hongos. Y ellos empiezan a desmineralizar esas rocas.
y empieza esta transformación. Pero las primeras en colonizar todo lo que es minerales son microorganismos fotosintéticos, porque ellos son los que utilizan específicamente minerales para poder transformar todo. Y de ahí vienen los hongos y se forman los líquenes y todo esto. Entonces, cuando tú vas a Cotopaxi, fíjate, mira qué microorganismos hay. Hay un montón de rocas que están llenas de microorganismos. Y van a ver que lo primero que llegó ahí fueron las fotosintéticas, porque esas son las que se pegan justamente a la parte mineral. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren reproducir microorganismos fotosintéticos, basta con dejar un agua de Wittig por ahí expuesta y en un mes va a estar de color verde. ¿Por qué? Porque los microorganismos fotosintéticos necesitan luz y necesitan los minerales para reproducirse, no necesitan melaza. Entonces, si a ustedes les llega un microorganismo, un producto que dice, este producto tiene microorganismos fotosintéticos, échele agua con melaza para activar. Ahorita ustedes quiero que tengan la conciencia de que saben que no. Un microorganismo fotosintético no necesita carbono. ¿Por qué? Porque la función del fotosintético es justamente fijar el carbono y necesita minerales, y necesita agua, y necesita luz, no puede estar en un envase cerrado. ¿Sí? Ustedes piensen en las piscinas de espirulina. Son piscinas de espirulina que están expuestas al sol. Entonces, por esas razones que microorganismos fotosintéticos no se pueden hacer ni activaciones ni reproducciones de esa forma. ¿Sí? Sí, estamos hasta ahí. Y ustedes no tienen de venta eso, ¿no? No, ojalá aquí, como hay muchos soles, pero algún momento poder reproducir fotosintéticos, pero sí tengo ese objetivo. Sí tenemos ese objetivo. No quiere decir. No. Materia orgánica. Pero tomen en cuenta que hay microorganismos más eficientes para degradar materia orgánica que tricoderma. Hoy en las trampas mismo, yo vi en algunas trampas de ustedes que estaba creciendo uno que se llama mucor. Es que es bien peludito, que tiene como mucha lanita encima. Ese es muy bueno degradando celulosa, por ejemplo. ¿Escuchaba usted sobre la sola? Azola navaena. Esa es en cambio una asociación que fija nitrógeno. Es una asociación, tienen que ser las dos, es la sola y la navaena. Es una asociación entre una planta y una cianobacteria. O sea, ¿podría sacar esa cianobacteria para reproducirla? ¿Es una bacteria fotosintética? Son dos, pero es una asociación. Una asociación. Es una asociación de microorganismos, la una no funciona sin la otra. ¿De qué color es el que usted menciona que veía en la trampa? El azor, digamos. Mucor. Es uno que estaba bien peludito. Yo vi en algunas trampas blanco con las puntitas negras. No sé si le vieron. Yo les vi en algunas trampas de ustedes que estaba sobresalido y estaba como peludito y estaba más grande. Por ejemplo, ese degrada muy bien la celulosa. Pero vamos a ser honestos. ¿Saben quiénes son los que mejor degradan materia orgánica? Los macrohongos. Ahora, quiero que lleven todo esto a la parte enzimática. Obviamente, quien tiene la batería enzimática para transformar toda la materia orgánica del suelo son los organismos que están ahí. Entonces, tienen que pensar en eso, que justamente si ustedes recolectan estos microorganismos, solo ellos van a tener la batería enzimática para hacer ese trabajo. No pueden poner a hacer ese trabajo a un lactobacillus que no tiene nada que ver con eso. Sí, Lactobacillus hace otras cosas. Ellos no tienen la batería enzimática para ponerles a degradar materia orgánica. Sin embargo, algunas personas dicen que con el lactobacillus puede usted descomponer más rápido la materia orgánica. Hay personas que dicen tantas cosas. Ahora vamos a hablar sobre cada grupo microbiano, pero un poquito para no alargarnos tanto porque quiero entrar de lleno a lo que es curvas de crecimiento, ¿sí? Entonces, aquí vamos a hablar sobre bacterias. En esta diapositiva, como ustedes pueden ver, pues la bacteria es muy sencilla, tiene su ADN circular ahí, no tiene nada más, tiene ribosoma. Lo que sí tiene, que es muy importante, es su pared celular. Es la pared celular. Y la pared celular está compuesta de un compuesto que se llama peptidoglicano. ¿Qué es lo que pasa con el peptidoglicano? Es que ustedes ven aquí, que
que este péptidoglicano en las gram negativas es mucho más delgado que en las gram positivas, y esta es la primera clasificación que nosotros tenemos para diferenciar a las bacterias. Por eso siempre decimos, o es gram positiva o es gram negativa. Y es la primera clasificación. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestras bacterias en agricultura suelen ser gram negativas, a excepción del Bacillus, que es el único que es gram positivo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se basa solo en esta tinción, es decir, que cuando yo pongo el primer tinte se pinta de color violeta. Si tiene el péptidoglicano muy grueso, ingresa este color morado, y con el yodo gran, que es un mordiente, que es una sustancia que le fija el color morado, lo que provoca es que se cierren todos los poros y se mantenga el color violeta en esa bacteria. En cambio, en las gram negativas, como la pared es tan delgada, no se fija el color, ¿sí? Entonces, de ahí yo pongo el alcohol cetona, no sé por qué aquí está puesto alcohol etílico, pero es alcohol cetona, se coloca alcohol etílico, pero es alcohol cetona, le colocan y se extrae el color morado, pero no de la gram positiva, solo de la gram negativa, porque tiene esta pared bien delgada de péptidoglicano. Entonces, cuando ustedes ponen el siguiente colorante, que es el de la safranina, es cuando se tiñe de color rosado, las gram negativas. ¿Por qué? Porque se fue todo el cristal violeta que estaba antes, que es de color morado, porque la pared es muy delgada. Y esa es la primera gran diferenciación y la más importante que hacemos entre gram positivas y gram negativas, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos lactobacillus, es gram positivo, entonces le van a ver de color gram positivo. Levaduras, por ejemplo, se puede hacer la tinción gran de levaduras, aunque no son bacterias, pero se ven como gram positivas. El Bacillus es un gram positivo, pero por ejemplo Azospirillum, Azotobacter, Pseudomonas y todas estas otras bacterias son generalmente bacilos gram negativos y se los ve de esta forma, ¿sí? Entonces nosotros tenemos todas estas formas. Cuando a veces nosotros sembramos una caja Petri en agar nutritivo, pues se crece de todo un poco y se ve así. Generalmente casi todas estas bacterias suelen ser gram negativas, pero miren, por ejemplo, son colonias de gram positivas. Generalmente no es que en una caja Petri ustedes pueden decir solamente por la morfología de la colonia, estas son gram negativas y estas son gram positivas, pero por ejemplo, en algunos casos nosotros ya conocemos de algunas colonias, y una que es muy característica es la colonia del género Bacillus, porque el género Bacillus forma este tipo de colonias que son como rugosas y blancas en la parte de arriba, o suelen ser planas o forman algo que se llama cabeza de medusa. Entonces, esas generalmente son bacilos gram positivos, y ya van a ver cuando les crezcan sus cajitas Petri cómo van a ir creciendo estas bacterias. Pero, por ejemplo, estas que suelen ser de colores así, generalmente suelen ser gram negativas. ¿Qué es lo que pasa en el área clínica? Por ejemplo, en el área clínica, cuando nosotros tenemos una bacteria, nosotros continuamos con una batería de pruebas bioquímicas. Es decir, que si yo hago en el área clínica un análisis de un líquido biológico, me crece alguna bacteria, y si es gram positiva o es gram negativa, yo continúo con una batería de pruebas bioquímicas específicas para esa bacteria y yo hago la identificación de esa forma. En agricultura no existe eso. Entonces vamos a suponer que ustedes están buscando el Azospirillum. El camino no es sembrar en una caja Petri y de aquí decir, bueno, ahora sí voy a tratar de ver cuál es Azospirillum. No existe eso. Ustedes tienen que saber qué es lo que están buscando. Entonces, si ustedes están buscando Azospirillum, tienen que usar un medio de cultivo que les ayude a que desaparezcan todos los demás y les quede solo el Azospirillum. Entonces, por ejemplo, se utiliza el medio NFB, que es libre de nitrógeno. Y el Azospirillum, tiene un indicador de pH que vira el color del pH, y cuando vira el color del pH del azul normal que suele tener el medio de cultivo, me parece que a color verde o amarillo, ya no me acuerdo bien, se puede presumir que hay la presencia de Azospirillum.
De ahí se aísla del tubo, se siembra en caja Petri y se continúan con las pruebas de Azospirillum. Entonces después se hace una tinción de unos gránulos que tiene Azospirillum, que se llaman gránulos de polibeta hidroxibutirato, y entonces ahí si tiene los gránulos de polibeta hidroxibutirato, uno puede decir sí, entonces sí es Azospirillum. Y uno puede, si ya tiene esa cepa, puede decir, ok, voy a mandarla a hacer una biología molecular para confirmar. Pero imagínense si yo me agarro todas estas bacterias que están aquí y me mando a hacer todas estas biologías molecular, necesitaré unos $5,000 para completar todas las biologías moleculares de todas esas cepas y que probablemente ninguna realmente me vaya a hacer Azospirillum. Entonces, quiero que tengan ese panorama muy claro. Si yo estoy buscando en el tema de bacterias, estoy buscando una bacteria en específico, tengo que ir por el camino de buscar esa bacteria. Por ejemplo, si estoy buscando solubilizadoras de fósforo, yo tengo un medio de cultivo que me permite ver los halos de solubilización del fósforo. Entonces, si yo veo que una bacteria está solubilizando fósforo, tiene ese halo, yo la aíslo y trabajo con esa bacteria y ya es así, yo digo, voy a hacerle una biología molecular, no me voy a desgastar haciendo pruebas bioquímicas, tratando de adivinar quién es. ¿Por qué? Porque yo ya sé que es funcional. Entonces, yo utilizo mucho el medio de cultivo funcional, por eso es que yo ya llamo, que cuando ustedes me llaman y me dicen, quiero ver qué tal está la microbiología de mi suelo. Genial, ¿por qué? ¿Con qué objetivo ustedes quieren ver cómo está la microbiología del suelo? Me dicen es que voy a aplicar bacillus. Entonces hagamos un recuento de bacillus en ese suelo. Sí, si ustedes me dicen es que voy a aplicar solubilizadoras de fósforo, entonces hagamos un recuento de solubilizadoras de fósforo. Entonces se va trabajando así, porque en bacterias no hay manera de que yo pueda tener una caja Petri así y yo adivinar qué es todas esas bacterias que están ahí. ¿Está claro? Miren, aquí tengo algunos ejemplos, miren. Por ejemplo, aquí están las colonias de Bacillus. Bacillus pueden ver cómo se ve. Es una colonia plana, es una colonia blanca. A veces se hunde en la parte del medio. Las colonias de Bacillus son así. Y miren, aquí tengo, estos dos son Bacillus. Aquí pareciera que está rosado, pero ¿por qué yo me doy cuenta que no es un bacilo gram negativo? Porque miren estos espacios huecos que están en el interior. Esas son las endosporas. Miren aquí, este sí se ve clarito, cada bacillus. Entonces, este está en su forma vegetativa, es decir, que está metabólicamente activo el bacillus. Pero si yo le tengo ya hecho huequitos de mi tinción gram, significa que ya está en la fase de endospora, es decir, que está en su fase de latencia. ¿Sí? Y ninguna otra bacteria aerobia me forma esto. Entonces, tal vez hubo algún problema en la tinción y por eso se quedó o tal vez le puse mucho tiempo el alcohol cetona y por eso se hizo como rosadito. Pero al final de cuentas sigue teniendo como ese color moradito. Pero esta es una tinción gram perfecta del género Bacillus, como pueden ver. Entonces, ustedes al Bacillus le van a poder ver o así o así. Si ya está con endospora, ustedes le van a ver con ese hueco en el medio. Hay algunos Bacillus que, si ustedes buscan bibliográficamente, porque es difícil por microscopía y por colonia decir este es Bacillus thuringiensis, este es Bacillus subtilis, este es Bacillus cereus. Acuérdense que tienen dos Bacillus que son patógenos humanos en el género Bacillus, Bacillus cereus y Bacillus anthracis. Bacillus anthracis desde el del anthrax. Entonces, si ustedes aíslan un Bacillus y puede ser que no le identifiquen, o sea, es difícil que salga, o sea, es tener mucha mala suerte que justo les salga en el Bacillus que ustedes están trabajando un Bacillus anthracis. En vez de estar haciendo un Bacillus thuringiensis, ustedes están reproduciendo anthrax en su bioreactor. La idea no es eso, pero no se puede llegar a esa confirmación solamente. Hay algunos que sí, por ejemplo, Bacillus megatherium en teoría tiene la endospora muy grande y se la puede ver más grande a la endospora. Entonces, por ejemplo, se puede ver que es terminal. No sé si se fijan que la endospora es terminal, es casi terminal. Este es Painibacillus. Por ejemplo, en la época en que yo aislé esa bacteria, dejó de pertenecer al grupo de Bacillus. Y esta espora terminal, por ejemplo, era muy característica de este Painibacillus, que es como el hermano del género Bacillus. Entonces, antes se los consideraba como Bacillus, pero como que le separaron y ahora es Painibacillus, pero
que sigue estando como dentro del grupo de los bacillus, pero es un Painibacillus. Y él forma estas esporas terminales y se la considera una rizobacteria promotora del crecimiento vegetal. Entonces, tenemos estos, y de aquí tenemos estas otras que ustedes pueden ver que son bacilos gram negativos, pero sí ven que se dan cuenta que son más pequeños que los bacillus normales. Generalmente los bacilos gram negativos suelen ser un poquito más pequeños o mucho más pequeños que los bacilos normales. Todas estas morfologías les ayuda a ustedes a darse cuenta con qué microorganismo están trabajando. Entonces, ustedes están trabajando con una pseudomona. Si le hacen una tinción gram, que ya la van a hacer, tiene que verse más o menos así, para estar seguros con lo que están trabajando. ¿Por qué les indico esto? Porque parte de este taller es que ustedes logren más o menos identificar con qué es con lo que están trabajando. Sí, entonces por eso es que les doy todas estas características. Miren, aquí he puesto otra, miren. Aquí, entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno identifica así las colonias. Uno no les puede poner nombre porque no sabe quién es cuando uno está trabajando con cajas Petri así. Entonces uno dice, ok, esta es una colonia amarilla, yo le pongo el código colonia amarilla y puedo ir trabajando con esa. Si veo que tiene alguna función, le hago la biología molecular. Aquí, por ejemplo, me ha crecido un hongo, aquí hay una colonia naranja, una colonia rugosa, pero hay algunos, vemos si es que está, no. Entonces, cada uno tiene una colonia diferente y pueden ir aislando y trabajándolas así, pero es importante que siempre se anoten cómo es la colonia con la que están trabajando, si es que en algún momento trabajan así, y hay todas estas características, qué colonia convexa, qué colonia rugosa, qué con los bordes regulares, qué con los bordes irregulares, y todo este asunto que estoy segura que han de haber visto en algún lado, porque en clínica se maneja mucho de esa forma, el área clínica. Vamos a decir que el área agrícola es como una mezcla entre microbiología de alimentos, microbiología clínica y microbiología agrícola. O sea, es una mezcla de varias microbiologías. Hay técnicas que se han adaptado de la clínica a la agricultura. Por ejemplo, hay una famosísima que yo estoy completamente en contra, que es la de poner los papelitos para ver el tema de los químicos, que hacen crecer la colonia y luego le ponen un papelito húmedo con no sé qué químico y ven si es que hay un halo de inhibición, ¿no? Esa es una técnica del área clínica, pero ¿qué es lo que pasa con esa técnica del área clínica que yo siempre estoy en contra, que se la use? Es porque en clínica el halo de inhibición no significa que el químico funcione, porque eso se hace con los antibióticos, se llama antibiograma. Entonces nosotros tenemos como, hagan de cuenta, unos Vanmedecum gigantes que dependiendo de los milímetros que tiene ese halo, se dice si es resistente o si es sensible a ese antibiótico. Y en el área agrícola no existe ninguna técnica estadística que a uno le pueda decir, ¿sabes qué? Si le pones el papelito y tiene este halo, ¿es resistente o es sensible a ese producto químico? Entonces solamente lo hacen, sí hay un halo, pero ¿qué te dice el halo? ¿En verdad es sensible ese químico o no es sensible ese químico? No te dice nada el halo, absolutamente nada. Entonces no hay forma realmente de cuantificar esa parte, se utilizan otra clase de metodologías que no están normalizadas, pero a mi criterio profesional y personal me parecen mucho más acertadas que utilizar los benditos papelitos húmedos para ver si es que hay halo o no hay halo, porque realmente si no hay una evaluación estadística por detrás para evaluar el tamaño del halo, eso no tiene sentido de hacérselo, en mi opinión personal, pero bueno. Vamos a hablar sobre las endosporas, porque esto es importante porque a veces hay confusiones. Las bacterias tienen la capacidad de formar endosporas, que son estructuras de protección en caso de que la situación se ponga difícil. Entonces, esta es una tinción especial que se llama de verde de malaquita, que en cambio, a diferencia de la tinción gran, miren cómo me pinta la espora. ¿Sí ven cómo me pinta la espora el verde de malaquita? Entonces, esto es importante porque aquí me permite ubicar exactamente dónde está la endospora. Miren, aquí está completamente solamente la endospora, ya no queda nada de la estructura vegetativa. Aquí se está empezando a desaparecer la estructura vegetativa y al final solamente quedan endosporas. La endospora, si me preguntan cuánto tiempo sobrevive una endospora, no hay un tiempo límite de vida para la endospora. Yo tengo hace años, había un programa del gobierno que empezó a traer Bacillus thuringiensis de Cuba.
Y yo me acuerdo que estaba en Santo Domingo y me encontré, se llamaba Bavitec, así se llamaba, venían en unos goteritos. Y entonces yo me acuerdo que por ahí estaba caminando y me encontré encima de un montículo de piedras al sol en ese calor húmedo de Santo Domingo, estos benditos goteros del Bavitec, porque estos los regalaba el Ministerio de Salud, me parece que era en esa época, y los regalaba para controlar a Aedes aegypti, que es el que causa el dengue. Entonces, se suponía que ustedes tenían que colocar estos goteritos con Bacillus thuringiensis donde hubiera agua, porque antes, bueno, para las personas que somos de mi generación, pues antes no había en muchos lugares agua potable y se almacenaba el agua en tanques y toda la cosa, entonces se suponía que uno tenía que colocar ahí estas gotitas. Me las encontré ahí, como yo ya sabía que era, yo me las guardé, estaban al sol, yo dije seguro esto ya está muerto, no ha de servir. Me van a creer que hasta el día de hoy tengo los Bavitec y cuando los siembro me siguen creciendo los bacillus. Porque los bacillus tienen esa increíble resistencia. ¿Saben ustedes por qué razón se debe calentar el autoclave a 121 grados y 15 psi para que sirva la esterilización? Es por ellos. Porque si está a 100 grados, ellos no se mueren. Tiene que estar a más temperatura para que a 121 grados sí se muere. Y de hecho, el control de calidad para las autoclaves es con un bacillus, se llama geobacillus. Ustedes colocan el geobacillus en el autoclave. Si el geobacillus se muere es porque sí funcionó su esterilización. Pero estos indicadores biológicos de autoclave son extremadamente caros, cuestan como $500 los 25 de estos. Pero es por el bacillus es muy resistente. Entonces, quiero que tomen en cuenta eso y porque vamos a hablar de curvas de crecimiento y esta parte es importante. Y algo muy importante es recordarles cómo funciona el thuringiensis. El thuringiensis es un entomopatógeno. ¿Dónde funciona? Cuando está en esta etapa. ¿Por qué? Porque aquí está el cristal. ¿Sí? Si está en etapa vegetativa, pues aquí ya la mayoría ya no está en etapa, estos están en etapa vegetativa. Si está así, no hay cristal. Y entonces Bacillus thuringiensis no va a funcionar porque no hay el cristal que causa la infección a la plaga o a la larva. ¿Está bien? Ahora, el crecimiento microbiano. Esto es importante. Yo ya les hice una pequeña introducción, entonces lo más importante que quiero que sepan es que de una bacteria salen 2, de 2 salen 4, de 4 salen 8. ¿Qué es lo que tenemos? Es un crecimiento exponencial, exactamente. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un crecimiento exponencial? Primero, lo que sucede es que tenemos esta fase de latencia, que es cuando ustedes ubican al microorganismo y el microorganismo tiene que adaptarse al medio donde está. Entonces va a decir, a ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué nutrientes tengo yo aquí? Entonces, dependiendo de los nutrientes que tiene ahí el microorganismo, empieza a adaptar su sistema para que empiece la fase exponencial y va a empezar a duplicarse, a duplicarse, a duplicarse y a duplicarse. Por eso que de 1 tenemos 2, de 2 tenemos 4. Y no hay forma, o sea, no hay forma de trabajar con esto si es que ustedes no le pasan a logaritmo base 10. Por ejemplo, ustedes quieren hacer un cálculo, no pueden trabajarlo si no está en logaritmo base 10. En estadística no se puede trabajar microorganismos si no están en logaritmo base 10 porque son cantidades tan grandes que no entran dentro del cálculo estadístico. ¿Sí? Entonces, si ustedes van a hacer un cálculo, van a hacer una curva de crecimiento, cualquier cosa, tiene que ser en logaritmo base 10. Por eso es que siempre tenemos en logaritmo base 10 esta parte de acá, como ustedes pueden ver. Y entonces ahí sí podemos hacer cualquier cálculo, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque muchas veces 1 puede significar 100,000 en un recuento microbiano, ¿sí? Cuando ya termina de multiplicarse, dice ya hasta aquí llegamos, estamos estables, llega a esta fase estacionaria. En esta fase de aquí se produce el metabolismo primario, que son las sustancias que necesita el microorganismo para formar sus estructuras. Pero en esta fase estacionaria empieza el metabolismo secundario. ¿Qué es lo que se produce en esta fase estacionaria? Los metabolitos que son para sobrevivir donde se encuentra. Eso, traducido a bioinsumos, ¿qué significará?
¿Qué es lo que se produce ahí? Los antibióticos. Por ejemplo, en el caso del lactobacillus o de Bacillus subtilis, cuando llega a esta fase estacionaria es cuando está produciendo sus metabolitos, las sustancias que necesita para poder sobrevivir en el medio en el que está, y ahí es cuando producen sus antibióticos. Y aquí viene mi pregunta, Bacillus subtilis, ¿dónde les funciona mejor? Si es que estuviera aquí en su fase estacionaria o en la fase ya de que está formando su fase de latencia. La mayoría de microorganismos se puede decir que muere, pero en cambio el Bacillus en esta fase que es de muerte es la fase que entra a su estado de latencia, ¿sí? Entonces, vamos, Bacillus subtilis y Bacillus thuringiensis. Es el ejemplo más claro de por qué razón no pueden meter en un solo tanque a mezclar, a producir todos los microorganismos. ¿En qué fase necesitarían sacarle al Bacillus subtilis? Exacto. ¿Por qué? Porque el mecanismo de acción del Bacillus subtilis es a través de los metabolitos que produce. ¿Y en qué fase deberíamos sacar al Bacillus thuringiensis? En esta fase de acá. Entonces, mientras más viejo esté mi cultivo de Bacillus thuringiensis, me va a funcionar mejor. ¿Por qué? Porque va a estar en endospora y van a ver los cristales. En cambio, el Bacillus subtilis, si está en esta fase de acá, en esta fase de latencia, no va a haber metabolitos. Ahora vamos a pensar en este tema de la activación, que hay muchas personas que les gusta, muchos ingenieros que les gusta mandar a activar los microorganismos. ¿A ustedes creen que un Bacillus thuringiensis les servirá que le manden a activar? No. ¿Para qué? Si necesitamos la endospora. ¿Ven? En cambio, si un Bacillus subtilis ha estado mucho tiempo en el envase, ya está en su forma de latencia, yo personalmente, yo sí recomendaría esa famosa activación que se suele recomendar. Tiene sentido, porque necesitamos que esté en una fase estacionaria el Bacillus subtilis para que pueda haber metabolitos en el medio de cultivo. Claro que sí, que si se coloca la bacteria al suelo en su fase de latencia, se va a volver a activar, va a producir metabolitos. Yo no estoy diciendo que no suceda eso, pero el producto va a ser mucho más eficiente si es que ya está en esta fase con metabolitos también en el medio de cultivo. ¿Por qué? Porque los metabolitos pueden ingresar en la planta también, pueden ser absorbidos por la planta. Entonces, si tenemos un cultivo que ya está enfermo, los metabolitos tanto esto no se aplica tanto a tricoderma, pero también hay metabolismo secundario en tricoderma. Entonces, si tenemos tricoderma en su metabolismo secundario, Bacillus subtilis en su metabolismo secundario, y tenemos este bioreactor donde ya están produciéndose los metabolitos van a poder ser absorbidos por la planta y le va a ayudar a proteger a la planta desde adentro. A diferencia de que yo mande solamente esporas, que las esporas no pueden entrar al interior de la planta. Y tenemos que esperar a que logren competir con lo demás que esté ahí y puedan producir sus metabolitos y un poquito de eso llegue a la planta. Mientras que si tenemos un bioreactor donde ya está en su fase estacionaria llena de metabolitos, va a ser mucho más eficiente que uno que no esté así. No sé si haya dudas sobre el tema, no sé si está claro. O sea, el Bacillus thuringiensis, digamos, si está demasiado tiempo sin uso, ya no vale. No, más bien ahí funciona mejor. ¿Por qué? Porque tienes los cristales. Los cristales... El Bacillus thuringiensis. Sí, ya. Porque el cristal solamente está aquí, en esta fase. Si está así, así no hay cristal. Latencia es eso, ¿no? Latencia es este. Y esta es su forma vegetativa. Aquí está el cristal BT. Sí, y eso se logra aquí, no acá. Acá va a estar en vegetativo. O estacionario, lo mismo. Ajá. La fase estacionaria está en fase estacionaria mientras la bacteria está en fase vegetativa. Sí, el medio de cultivo está en una fase estacionaria y la bacteria está en su fase vegetativa. ¿Sí? Que el otro y el otro no, en cambio, el subtilis. Subtilis necesitamos que esté aquí porque aquí es donde funciona.
Funciona mejor. Y claro, si ha pasado mucho tiempo, yo sí recomendaría una activación, pero ustedes ya ven que, por ejemplo, en una activación, bacterias tienen afinidad por unos carbohidratos y hongos tienen afinidad por otros carbohidratos, porque, como yo les explicaba, su maquinaria su maquinaria enzimática tiene mayor capacidad de utilizar carbohidratos más complejos que simplemente azúcar o melaza. Por esa razón es que si hacen activación de hongos o producción de hongos o alguna cosa de estas, es preferible que utilicen justamente el almidón de la papa. ¿Por qué? Porque las bacterias tampoco no es tan fácil que ellas las utilicen el almidón de la papa, y si utilizan melaza para trabajar hongos, a ellos no les gusta mucho la melaza y se van a empezar a reproducir más bacterias y al final van a tener más bacterias o levaduras que los hongos que ustedes pusieron inicialmente, que el caso del tricoderma. En cambio, en el caso de las bacterias, que sería el Bacillus, por ejemplo, no todas las bacterias, pero Bacillus sí, porque Bacillus él sí crece en todo. El medio de cultivo que utilizaron si usaron con melaza, si usaron con el azúcar morena, les va a funcionar muy bien porque Bacillus utiliza, agarra y se reproduce. Bacillus en general, ¿sí? Pero lo importante que tomen en cuenta es que ustedes tienen que pensar no solamente en la bacteria, sino también cómo es el mecanismo de acción de mi microorganismo. Por esa razón es que yo no puedo tener un consorcio de Bacillus subtilis, Bacillus thuringiensis, mezclarlos en un tanque y ponerlos a reproducir así porque sí. Pues son dos mecanismos de acción completamente diferentes. Ajá. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo dura el Bacillus thuringiensis? O sea, digamos que si obtenemos en forma líquida, ¿cuánto dura después de abierto que podemos utilizar? Largo. Mientras no se te contamine, o sea, la refri, como te cuento este caso del Babitec, son 20 años ya y sigue funcionando el Babitec. ¿Y el Bacillus subtilis? Igual lo mismo. Sí, igual cuando si entra a fase de latencia el Bacillus subtilis, ustedes le vuelven a poner en medio de cultivo y vuelve otra vez a su fase vegetativa. Es un ciclo. Así se reproducen las bacterias, de 1 a 2, de 2 a 4, y ustedes ven que en 24 horas tenemos una cantidad de bacterias impresionante. 3 horas, miren la cantidad de bacterias que se tiene. Pero aquí hay un pequeño detalle, que tenemos que añadirle otro factor más, que es los tiempos de generación, en cuánto tiempo realmente yo tengo una generación nueva. Y aquí es donde la cosa cambia completamente. Aquí yo les puse unos ejemplos que me parece, estos sí tienen ustedes en sus manuales, que vamos a pensar en una E. coli, que esta es la que más rápido se reproduce. Y este es un medio, son diferentes medios que se probaron. Estos son el tiempo de generación que le toma a la bacteria en generar una nueva generación, por ser tan redundante. Entonces vamos a ver, E. coli, tiene un medio de glucosa y sales, más o menos le toma cada 17 minutos. Nace una nueva generación. Pero vamos a ver aquí, a seguir viendo, Bacillus megatherium, ¿cuánto le toma? 25 minutos. Sigue siendo rápido, es decir que yo un buen cultivo de Bacillus en forma general, yo podría tenerlo listo en 24, 48 horas y en una fase de latencia tal vez me lleguen unos 4 o 5 días, en el caso de thuringiensis. Ahora, Streptococcus lactis, y los dos, el uno es en leche y el otro es caldolactosa. Ellos este tipo de bacterias que se reproducen en leche, que les gusta la leche, como Lactobacillus o Streptococcus lactis, no se los puede poner simplemente en agua con melaza. Ellos necesitan leche para poder crecer y vamos a ver aquí la diferencia. Si solo es leche, son cada 26 minutos. Si yo le pongo en un caldo lactosa, que no es leche, duplica el tiempo, son cada 48 minutos. ¿Sí ven? Ahora, este es un patógeno, Staphylococcus aureus, por ejemplo, en un caldo BHI que es Brain Heart Infusion, es una infusión cerebro-corazón, que es un medio muy, muy enriquecido para bacterias que son un poquito especiales, y aún así toma 27 a 30 minutos tener una generación. Lactobacillus acidophilus, en leche, 67 a 87 minutos. Cuando nosotros cultivamos lactobacillus en medios de cultivo en laboratorio,
Más o menos tenemos que esperar de 1,5 a 2 semanas para ver una colonia. Entonces, cuando ustedes les dicen, ¿saben qué? Este producto está con lactobacillus, póngale en agua con melaza y en 24 horas aplíquele. ¿Ustedes qué creen que está pasando ahí? No se está reproduciendo el lactobacillus. Probablemente esté reproduciendo cualquier contaminación, pero no el lactobacillus, porque el lactobacillus necesita mucho más tiempo. Miren, son 67, 87 minutos. Eso ya es un montón de tiempo en tema de bacterias. Y les digo, en el laboratorio tener yo una colonia de lactobacillus, más o menos se tarda de 1,5 a 2 semanas en verse una colonia. Vamos a seguir bajando. Rhizobium, en un extracto de levadura con manitol. 344 minutos. Para yo tener una colonia de estas de Rhizobium, me demoro más o menos 3 semanas en ver una colonia. Lo mismo me pasa con Azospirillum. Y aquí sí ya vamos con una de las más difíciles, micobacterias. Micobacterias, en este grupo métale en el actinomiceto también, porque la actinobacteria es prima hermana de las micobacterias. Entonces, si ustedes tienen un actinomiceto, alguna vez, no sé si ustedes han visto o han escuchado que a alguien le mandan a hacer un examen de esputo, que es para ver si alguien tiene tuberculosis. ¿Le han visto cuánto tiempo se demora? Son 30 días. 30 días en que ustedes les digan si es que hay o si es que no hay tuberculosis en una persona. Es porque ellas se demoran 790 minutos en producir una generación. Imagínense lo que es eso. Ustedes recién al mes pueden tener una colonia para poder averiguar si es que es una micobacteria o no es una bacteria, o si una persona tiene tuberculosis o tiene lepra. Entonces, así son los tiempos de generación. Entonces, no podemos asumir que todas las bacterias tienen los mismos tiempos de generación, porque no solamente depende de la bacteria, sino también depende del medio de cultivo. Ustedes aquí mismo están viendo que yo tengo Streptococcus lactis, el uno en leche y el otro en caldo lactosa, y miren cómo varía el tiempo de generación. Es completamente diferente, es el doble de tiempo. Entonces, imagínense cuando ustedes les dicen, ok, pónganle levaduras, pónganle lactobacillus, ¿qué es lo que se reproduce? ¿Quién sí se reproduce rápido? Son las benditas levaduras. Esas sí se producen por fragmentación, no es fragmentación, es... Y el medio también, ¿no? El medio influye. No todo se activa con melaza. Exacto. Ay, ¿dónde está? ¿Carbono le podemos activar? Aquí está. Miren, esta es la levadura. Esta sí se reproduce súper rápido. Es por gemación como se reproduce. Entonces, generalmente cuando a ustedes les dicen métanle en agua, melaza, levaduras, están reproduciendo esto. Y ustedes cuando abren, porque yo he visto los videos, ¿no? Que la gente abre feliz, miren, mis hongos, mis microorganismos y todita la parte de arriba llena de levaduras. Yo he visto porque una vez, por ejemplo, tenía un ganadero en la zona de por ahí, no me acuerdo ahorita. Y él hacía una técnica que le había enseñado este señor de Colombia, se me fue el nombre. Sí, él. Que era meter en un tanque en anaerobiosis. El lactobacillus levaduras funcionan en anaerobiosis también. Y le había mandado recolectar algunas hojas con no sé qué, y me mandó a hacer los análisis. Y me dices que aquí hay esto, aquí hay aquello, y nosotros hicimos los recuentos, lo único que había era levaduras. Lo que más había eran levaduras. Entonces, generalmente, cuando sacan esos tanques que se ve encima como que tuvieran microorganismos, generalmente lo que se ve ahí son levaduras. Lactobacillus ya no se ve a ver porque las levaduras les ganaron espacio, terreno y tiempo. Ya ven que el lactobacillus se demora bastante en crecer y necesita leche. Si no hay leche, el lactobacillus no se reproduce bien. Entonces, ahí ya podemos ver diferencias entre todo esto de las producciones de los microorganismos. No sé si tengan, aquí me quedé, ya, no sé si tengan dudas sobre lo que ahorita acabamos de hablar. Por ejemplo, ayer hicimos 3 medios distintos con el carbono distinto, ¿no? Para yo evaluar cuál medio me rinde más, yo tendría que hacer una curva de crecimiento y a la vez una de viabilidad. ¿O cómo evalúo con cuál me quedo? Yo hago curvas de crecimiento. Yo personalmente, yo prefiero hacer curva de crecimiento. ¿Por qué la curva de crecimiento? Porque a mí me permite determinar los tiempos.
en la curva de crecimiento, especialmente cuando son bioreactores. Yo puedo determinar el tiempo en el que le toma en terminar su fase exponencial, cuánto tiempo pasa en fase estacionaria y en qué tiempo empieza la fase de muerte. Lo que a ti te indica cuánto tiempo tú podrías almacenar el producto. Por eso, si me preguntas a mí, pero es un trabajo tedioso, yo no voy a decir que no. Hay dos métodos para hacer esta evaluación. La una es por turbidez. No la recomiendo mucho al inicio porque es inexacta. La turbidez yo la recomiendo como control de calidad general. Es decir, ustedes ya hicieron su curva de crecimiento, ya tienen establecidos los parámetros, tienen establecidos sus medios de cultivo y hacen la turbidez más que nada por control de calidad. Si ustedes ya más o menos saben que en esta turbidez hay tantas unidades formadoras de colonia, ustedes tranquilos, ya pueden seguir trabajando así. Pero el inicial, por lo menos hacer unos, yo recomendaría, bueno, como yo hacía acreditaciones, yo me baso en el número 10, entonces todo hago 10 repeticiones. Entonces yo hago 10 repeticiones para establecer la repetibilidad y reproducibilidad de mi metodología. Y en base a eso hago los cálculos estadísticos que tengo que hacer y veo y evalúo si es que cuánta variación yo tengo, cuál es mi coeficiente de variación entre todas esas curvas de crecimiento que yo tengo en cada punto que yo haga. Entonces, es un trabajo tedioso, yo no voy a decir que no, porque sí lo es. Yo lo he hecho en mis tesis y ha sido para arrancarse los cabellos. Pero cuando uno está trabajando en esto, sí es importante trabajarlo con las curvas de crecimiento y poder establecer cuántas unidades formadoras de colonia tienen con el medio de cultivo que están trabajando, especialmente si es que no es un medio de cultivo comercial. Porque en el comercial ustedes más o menos hasta pueden encontrar bibliografía. Pero en cambio, si ustedes están trabajando con... pensemos en la melaza. Yo he comprado melaza en un montón de lugares y todas las melazas son diferentes. Solo con ese factor que ustedes tienen de variabilidad, les toca hacer una curva de crecimiento por la melaza que están comprando, porque ya tienen una variación y no podrían aplicar la misma curva a todas las melazas. Yo por eso no recomiendo trabajar mucho con melaza porque es muy variable la melaza y, por ejemplo, sería mejor trabajar con un extracto de levadura, con dextrosa, con sacarosa, con estos otros fuentes de carbono que es más fácil estandarizar que la melaza. Pero si no se tiene de otra, pues la melaza sirve, funciona, sí funciona para las bacterias, pero hay que hacer bien las cosas. ¿Alguna otra pregunta? En la curva de crecimiento, tal vez hay días ya programados específicos, vamos si empezamos en latencia, vamos de 0 a 10 días, potencial de 10 si es que crece muy rápido, si es que por bibliografía tú ya sabes que los tiempos de generación son rápidos, normalmente se hace cortes de cada 2 horas. Pero Lactobacillus, por ejemplo, es largo. ¿Y cuál más era largo? El Rhizobium, 344 minutos. Yo a ese le pondría hacer un corte cada 4, 5, 6 horas, porque los tiempos son muy largos. Y vas a pasar 2 semanas haciéndole cortes cada 4 horas. Y te toca dormir abrazado al bioreactor. A mí me ha pasado. Me toca hacer porque para mí te tocaba sacar las curvas de crecimiento. Yo para mi tesis tenía que hacer las tomas cada hora. Entonces, es un poco duro, no voy a decir que no. Pero puedo decirles que la mayoría de empresas grandes que trabaja bien esta parte sí hace sus curvas de crecimiento. Por ejemplo, esto lo trabajan mucho las farmacéuticas cuando están haciendo vacunas. Entonces, a ellos les toca hacer las curvas de crecimiento, pero ellos los hacen directo con espectrofotometría, con la turbidez, con la densidad óptica. Entonces, ellos ya evalúan así porque ya tienen las curvas de crecimiento establecidas. Entonces, eso les puedo decir con respecto a esa parte que quería que quede muy, muy clara. Que creo que ese es el corazón de esta parte, es justamente este tema de las curvas de crecimiento. ¿Hay alguna otra consulta? Dígame. Si tiene verde malaquita para hacer la atención de Bacillus thuringiensis. ¡Ay, tengo en mi casa! O sea, pero sí se... Yo sí tengo, pero en mi casa en Quito. No tengo aquí, no la he traído. Es que como recién nos mudamos hace un mes, estamos aquí. Entonces hay reactivos que
el verde de malaquita me lo tengo guardado en la casa y no lo he traído. Sí, pero yo le voy a ser honesta, yo esos colorantes los compro en Estados Unidos porque se me hace difícil encontrarlos aquí. Por ejemplo, hay otro que es para ver esporas viables. Si uno le coloca el azul de tripán, puede ver esporas viables y esporas muertas, porque no todas las esporas que están en sus envases con hongos están vivas. Puede estar la espora ahí, pero puede estar muerta. Entonces, ahí, por ejemplo, por eso es que piden el estudio de la viabilidad, no solo recuento. Por eso en la norma dice recuento, o sea, la cantidad de unidades formadoras de colonia, más viabilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces puede ser que esté ahí, ustedes cuentan en la cámara de Neubauer, pero puede ser que ustedes vean la espora, pero la espora está muerta. La única forma de saber si está viva o está muerta es que ustedes la siembren y crezca una colonia. Pero hay este reactivo que se llama azul de tripán, que en cambio las células que están vivas se ven refringentes y las células que están muertas se ven sin esta refringencia. Por ejemplo, tengo yo ese reactivo, ese sí no se lo consigue aquí en Ecuador, pero creo que me vendieron unos envases de este tamaño, que cada envase son 1 mililitro, pero igual los compré en Estados Unidos y solo los tengo en ocasiones muy, muy especiales, porque qué difícil a veces es conseguir aquí las cosas, no tienen idea. Y estas cosas, como no son clínicas y no son de alimentos, a la gente no le interesa importar. Entonces, a veces conseguir este tipo de reactivos es muy complicado. Entonces, el azul de tripán y verde de malaquita, por ejemplo, sí los tengo, pero los tengo bien guardados. Tengo bien guardados, ahorita aquí no tengo. Sí, por si acaso no vaya a ser que se les caiga a los chicos o algo ay, no, me muero ese rato. Pero sí, o sea, es cuestión de conseguir. Ahí uno tiene que ser recursivo y ver cómo se consigue el verde de malaquita o estos reactivos. Pero el verde de malaquita es una muy buena atención justamente para ver la ubicación de la espora y eso a uno le guía mucho a veces en qué tipo de bacillus tiene, porque a veces la ubicación de la espora cambia según el tipo de bacillus. Bueno, actinomicetos o actinobacterias, yo ya les hablé. Como ustedes pueden ver, este es algo especial. Tiene el tiempo de crecimiento muy prolongado. Son 2 semanas, 3 semanas que necesita estar en incubación, por ejemplo, este microorganismo. Pertenece a las bacterias, pero si ustedes ven aquí, yo veo un hongo. A mí me pasó muchas veces al inicio, cuando recién empecé, cosas que a uno no le dicen en la universidad, que a mí me crecían microorganismos así. Y el momento en que yo hacía la tinción Gram se veía así. Yo digo, ¿cómo es este asunto? O sea, yo hacía la tinción de azul de lactofenol, que ya van a hacer, que es la de los hongos. Y entonces yo veía esto y luego veía esto y yo veía como una bacteria. Entonces microscópicamente es una bacteria gram positiva, pero físicamente la colonia se ve como un hongo. Esa tiene la característica de las actinobacterias. Me pasó mucho esto hasta que luego ya me di cuenta que no era ni hongo, no era hongo, sino que era una actinobacteria lo que yo tenía en mis cajas Petri, que a veces suele suceder. Entonces, esta tiene esta característica de que macroscópicamente se ve como hongo, pero microscópicamente se ve como bacteria, pero es una bacteria. Que quede claro, y son hermanas de las micobacterias. Bueno, de las microalgas y las cianobacterias yo ya les hablé, que son estos los microorganismos fotosintéticos y generalmente necesitan luz, necesitan minerales para poder desarrollarse. No necesitan fuentes de carbono. Y yo siempre aclaro eso porque yo he visto yo me acuerdo que una vez fui a Machala y había un bananero ahí que me decía que él tiene microorganismos fotosintéticos y los reproducía en unos tanques cerrados en agua con melaza. Y yo no sabía cómo decirle a ese señor que lo que sea que hubiera ahí no eran microorganismos fotosintéticos. Pues siempre me gusta dejar bien claro que los microorganismos fotosintéticos son de este color, son los de color verde y necesitan minerales, no fuentes de carbono y luz. 12 horas de luz, 12 horas de sombra. Ahora los hongos. De esto también es importante decirles, por ejemplo, aquí yo les puse la imagen de los macromicetos y de los micromicetos. Que miren aquí cómo está en la lignina, ven porque estos son mucho más eficientes degradando este tipo de material vegetal. Estos son mucho más eficientes.
Entonces, yo espero algún momento, quiero hacer algún taller de hacer reproducción de esta clase de hongos, porque esta clase de hongos también es importante, porque hay cultivos que tienen gran cantidad de lignina y no logran degradar bien esas estructuras. Y es porque más aplican es justamente los otros hongos, los micromicetos, lactobacillus y levaduras. Y esos microorganismos no tienen la capacidad enzimática para degradar esas estructuras que son mucho más complejas. Entonces, en cambio, los micromicetos, como el que está aquí, degrada, pero degrada, por ejemplo, que celulosa, que almidón, cosas así. Pero no te degrada nada más complejo. Sí, o sea, por ejemplo, el arroz crece, funciona bien, pero no lo podemos reproducir. O sea, sí hay tricodermas que a veces crecen en los troncos, sí, pero no es que el tricoderma pueda degradarse un tronco ella sola. Sí, eso es importante que tomen claro, se tengan muy en claro esa parte. Son eucariotas, eso es importante que sepan, yo ya les dije, ¿son unicelulares o son pluricelulares? Por ejemplo, unicelular está la levadura, es una sola célula que va reproduciéndose por gemación. Pluricelular, los micromicetos o mohos filamentosos, que esos son multicelulares, pero si ustedes le cortan al moho filamentoso, tienen una célula, esa ya es una unidad formadora de colonia. Los son heterótrofos, es decir, sí o sí necesitan materia orgánica. Estas no es que se la pueda poner en el sol con minerales y reproducirse, no. Estas necesitan sí o sí una buena fuente de materia orgánica. Tienen una gran capacidad para absorber nutrientes, ya hablamos de eso. Para el crecimiento y la reproducción necesitan agua. Son muy demandantes de agua. Si ustedes le ponen, ya les dieron a ustedes la fórmula de la cantidad de agua que se pone en el arrocillo. Si ustedes le ponen menos, muchas veces no se reproducen. Son muy demandantes de oxígeno, necesitan mucho oxígeno. Si ustedes le sellaron súper bien a su canasto donde está el tricoderma, tampoco se reproduce. Ha pasado eso muchas veces, es como que se queda paralizado si no tiene oxígeno. Necesita la fuente de carbono, nitrógeno, minerales y en algunos casos vitaminas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que esporule, ustedes tienen en su manual la fórmula de caldo papa con B8. El B8 tiene nutrientes que le permiten esporular más al hongo. Pueden practicar con ese medio de cultivo, ponerle tricoderma y ver que esporula más. En cambio, el que ustedes hicieron ayer, que solo es caldo papa dextrosa, permite producir más masa celular, es decir, más hifas con metabolitos. Pero el de B8, que es caldo papa más B8, el jugo B8, permite una mayor esporulación del hongo. Entonces, pero sí tienen eso ustedes en el manual. A ver, no son fotosintéticos, no se desplazan, crecen entre 20 a 30 grados, que no se les suba la temperatura. Hace una semana nosotros se nos subió aquí a 40 grados la temperatura y todos se quemó, 100 kilos se nos quemaron de hongos. O sea, no pueden estar a mayor temperatura entre los 20 y los 30. Lo ideal es 25 grados. Si está a menos temperatura, no es que no les va a crecer, pero más lento. El pH se maneja de 1 a 8. Entonces, y les gusta mucho el pH de entre 4 y 5. Y eso es bueno, ¿por qué? Porque a las bacterias no les gusta ese pH. Es decir, que si ustedes están trabajando con hongos, no quieren que se les meta bacterias, le pueden bajar el pH con limón, ácido cítrico, no es caro el ácido cítrico, y le pueden bajar el pH y eso va a impedir que crezcan bacterias. Y son aerobios que ya les dije que necesitan sí o sí el oxígeno. Aquí ya les he puesto otra vez lo mismo. Bueno, aquí está justamente de los videitos de los hongos macroscópicos y microscópicos. No sé por qué no sale. No, pero creo que esta parte ya la tienen clara. ¿Cómo se identifican? Estas sí son viéndolas al microscopio, no es como las bacterias, que se necesitan baterías de pruebas bioquímicas. Estas sí se las ve al microscopio. ¿Qué es importante en esta parte? Es que es difícil encontrar un atlas, porque esto se maneja por atlas, en que ustedes puedan identificar a los hongos. Hay unos atlas antiguos que se llaman atlas de hongos imperfectos. ¿Sí? Estos atlas de hongos imperfectos
que si ustedes le pasan a la actualidad, no existen ya los hongos imperfectos. Por ejemplo, antes al tricoderma y al penicillium se los consideraba hongos imperfectos, pero hoy en día los dos son ascomicetes. Ascomicota y ascomycetes son ascomicetes. Con la biología molecular, todos los hongos fueron reclasificados y fueron metidos hacia los basidiomicetes o ascomicetes. ¿Qué es lo que pasa? Que todos tienen una fase sexual y una fase asexual. Cuando nosotros los reproducimos en caja Petri o en in vitro, generalmente estamos reproduciendo en su fase asexual. Pero, por ejemplo, Fusarium, tricoderma todavía no se conoce cuál es su fase sexual, pero Fusarium, por ejemplo, ya se tiene la fase sexual, se llama Gibberella, que generalmente se da en la naturaleza, cambia de nombre. Entonces, cuando está en su fase asexual, se la conoce como Fusarium, pero si está en su fase sexual, se la conoce como Gibberella. Y en teoría, el nombre correcto para llamar al microorganismo es en su fase sexual, que sería Gibberella. ¿Sí? Entonces, esto tienen que tener súper claro. A veces sucede. Por ejemplo, yo aislé un Gliocladium virens. Hermoso, yo lo identifiqué así y mandé a hacer la biología molecular, y cuando regresó la biología molecular me mandaron con otro nombre y dije, no estoy yo loca, estoy segura de lo que vi. Volví a revisar y era un Gliocladium. Luego me puse a investigar un poco más en el NCBI, que es la página oficial de todas las biologías moleculares. Y resulta que le habían cambiado el nombre y me lo habían mandado con el nombre de su fase sexual. Entonces suele suceder eso. Entonces, para que tomen en cuenta, pero si ustedes quieren trabajar identificación de hongos, no lo hagan con los nombres actualizados, háganlo de la forma antigua. No sé si ustedes conocen a la fitopatología de Agrios. Sí, es un libro muy popular en lo que es el tema de fitopatología. Yo creo que ese libro es del padre de la fitopatología, porque ahí está un compendio de todo lo que sucede en la fitopatología. Y él, por ejemplo, por más que le hagan nuevas ediciones, sigue desactualizado los nombres y sigue con los nombres antiguos y las clasificaciones antiguas, completamente antiguos, o sea, todo de los años 80, de los años 90, porque estas nuevas clasificaciones no nos ayudan mucho en el tema de poder hacer identificaciones, no nos ayudan para nada. Entonces se sigue manteniendo muchas veces entre todos los atlas antiguos. Entonces están los atlas de hongos imperfectos. Ustedes busquen atlas de hongos imperfectos y ahí les van a salir muchos de estos hongos que están en su fase asexual y les va a permitir identificar. Si me hacen acuerdo por el WhatsApp, yo les puedo mandar uno de los atlas, que es el que yo tengo, que yo creo que es el que mejor me ha funcionado a mí, que se llama Atlas de hongos imperfectos de Bernet y no sé quién más, que es a blanco y negro, sí, pero que funciona súper bien. Y uno se sienta en el microscopio con los hongos y se pone, y es cuestión de práctica, porque no existe una fórmula mágica que ustedes les diga, si hacen esto y es positivo y es negativo, eso no es. No, es sentarse a practicar con los hongos y tratar de buscar estructuras completas. Porque si ustedes me sacan solamente, vamos a suponer que ustedes están viendo en el microscopio solo lo que está aquí, no ven nada. No pueden identificar nada. Ustedes tienen que sacar las fiálides, tienen que sacar las hifas, los conidióforos, toda la estructura para poder identificar el hongo. Si no sacan todo esto, no hay manera de identificar el hongo. Si les crece un hongo y solamente tiene hifas, tampoco se puede identificar el hongo a menos que le hagan biología molecular. Entonces, bueno, eso les dejo con el tema de los hongos. Y bueno, son las nuevas clasificaciones que no me voy a meter aquí. Aquí estamos viendo células de tricoderma en cámara de Neubauer. Ustedes están viendo que están activas, se están moviendo y se van contando, ¿no? Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ustedes ahorita están viendo así, pero ya van a ver lo de los bioreactores y las van a ver completamente diferentes. Ya le vieron a la levadura, cómo se ve. Y así es como van creciendo las hifas de los hongos. Y cada célula de una hifa corresponde a una unidad formadora de colonia. Entonces vamos a suponer que ustedes tienen los bioreactores donde se está reproduciendo la masa celular con las hifas. Primero no van a poder contar por cámara de Neubauer porque no se puede contar eso por cámara de Neubauer. Pero ustedes van a tener estas hifas y estas hifas van a estar como apelmazadas. Son estructuras muy fuertes.
bien difícil que puedan contar las unidades formadoras de colonia a menos que rompan las hifas y cada célula. Eso se puede lograr si tal vez le licúan y ya licuado pues pueden sembrar y poder contar las unidades formadoras de colonia. Bueno, aquí tenemos cómo se ve el crecimiento de los hongos y la esporulación de un hongo. Normalmente se ve así. Por ejemplo, cuando están en esta fase como así, es lo ideal cogerles. Si está muy avanzado, ya no se pueden ver estructuras y no pueden hacer identificación. Así ya no se puede hacer identificación. Lo ideal es cogerle como cuando están así, cuando están entre esporulación y no esporulación, en una fase intermedia. Si le toman de ahí la muestra para ver al microscopio, ahí se puede identificar y se puede tener estructuras completas para poder ver toda la estructura del hongo y poder hacer la identificación. Así ya solo me van a salir esporas y no voy a poder ver nada. Bueno, para el tema de los aislamientos, bueno, esto les puse, no les quiero cansar porque yo sé que ya ahorita deben estar cansados y todavía nos falta la parte de la microscopía y ya viene el almuerzo y deben estar con hambre. Pero quiero hacer referente a esta parte de la diapositiva. ¿Cómo se aíslan los microorganismos agrícolas? Muestras de suelo se hace por técnicas de dilución, como les indicaron, y se siembra por pour plate y a partir de eso se hace el aislamiento. O tienen muestras de raíz y se hace la desinfección y la siembra que ustedes ya le hicieron y pueden obtener endófitos de esa forma o fitopatógenos si están buscando fitopatógenos. Si tienen trampas, existen dos métodos. La una, o es hacer diluciones seriadas, es decir, cogen toda la trampa, hacen diluciones seriadas y de eso van identificando los microorganismos que tienen, es decir, utilizan un medio de solubilizadoras de fósforo para aislar las solubilizadoras de fósforo, utilizan rosa de Bengala o PDA para aislar los hongos, pueden trabajarlo así. O la otra técnica es por picadura, que es lo que ustedes hicieron el día de hoy, que hicieron por picadura y sembraron en una caja aparte. Y el último método que es buscando el organismo objetivo, es decir, si ustedes están buscando nematófagos, puede ser que les salga el nematófago en una muestra de suelo por cuestiones de la vida, cosa que sí ha pasado. Pero muchas veces es mejor buscar al microorganismo que ustedes están tratando de controlar, donde está donde está el objetivo biológico. Es decir, si ustedes están buscando un nematófago, es más probable que encuentren donde hay nemátodos a los nematófagos. ¿Sí me explico esa parte? Puede ser que no estén en gran cantidad, pero estén en poca cantidad y puedan aislar y hacer una bioaumentación de los nematófagos que están ahí donde hay nemátodos. Ustedes buscan nematófagos, busquen donde hay nemátodos, cojan muestras de suelos donde hay nemátodos, siembran y traten de encontrar ahí al nematófago. Ahora, por ejemplo, en este caso es un picudo. Tienen que ir a buscar los picudos. Porque decirles, no, sí, es que en suelo van a encontrar y busquen en suelo la Beauveria bassiana. Sí me ha pasado, yo no voy a decir que no, que sí, ha habido 2 veces en toda mi vida que en 2 muestras me salieron Beauveria bassiana de forma natural en suelo. Pero normalmente, o sea, eso es mucha suerte, mucha suerte. Normalmente no pasa eso. Es más fácil que ustedes encuentren al entomopatógeno buscando el organismo objetivo. ¿Sí? María Esther, en este caso, en lo que es para ¿Qué me estoy? Ay, sí, es que está con la cara abajo, no le vi que me hablaba. En este caso, los patógenos, ¿cómo solo puedo encontrar en el suelo, en tierra o en raíces también? ¿Quién, perdón? ¿Cuál patógeno? Los entomopatógenos. ¿Cuál es? Tricoderma, en lo que es picudo. Le toca la búsqueda. ¿De los picudos mismos? Sí. Puede ser que haya, yo no le voy a decir que no, pero es bien difícil. Es más fácil encontrar buscando a los insectos. Y antes de que me olvide, se utiliza la misma técnica de desinfección que hicieron hoy día con el material vegetal. ¿Por qué? Porque cuando hay infección de entomopatógenos, el problema es que hay muchos saprófitos que les gusta invadir. Es decir, que si ustedes siembran, ustedes encuentran el picudo, encuentran la larva con la Beauveria bassiana, con el metarricio, y ustedes la siembran, es probable que lo que les crezca es un penicillium o alguna cosa así.
porque a los saprófitos les encanta invadir a esta clase de insectos. Entonces, la técnica que usaron con el tema de la desinfección y siembra es la misma que tendrían que usar también con los entomopatógenos. ¿Y el cloro no elimina la Beauveria? Tienes que dejarlo un poquito que se elimine lo que está arriba. Acuérdate que la Beauveria ingresa en las estructuras internas. Lo que necesitas es eliminar todo lo que está externo. Ah, o sea, el polvito blanco que se ve ahí no es el que quiero rescatar. No, está interno. Lo que pasa es que así ya aparece cuando ya está todo el insecto por adentro colonizado. De hecho, muchas veces ustedes los picudos solamente les encuentran muertos así, sin nada. Muchas veces no se ve nada. Ese es un problema. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacía una de las chicas con las que yo trabajaba en Tecnoban? Ella venía, bueno, como estaban los ingenieros en campo, ellos iban y recolectaban los picudos que encontraban muertos y luego le traían a ella. ¿Ella qué hacía? Ella agarraba y los colocaba en una cámara húmeda, en una caja Petri. No sé si hicieron cámara húmeda. En una caja Petri colocaban papel absorbente, encima se colocaba agua estéril, encima un portaobjetos y ahí colocaba ella el picudo. Lo dejaba incubar y después de un tiempo empezaban a aparecer las estructuras así de la Beauveria bassiana. Porque si ustedes buscan así, no van a encontrar. Así, bien difícil que encuentren, pero yo sí puedo decir que yo sí he encontrado, pero en ciertos lugares, completamente colonizado en los árboles así, pero muy pocos lugares. No he tenido la suerte de volver a repetir esos eventos muchas veces. Lo que es más normal es encontrar así, sin nada. Aparecen sin absolutamente nada. Y ustedes tienen que ponerle en cámara húmeda. Previamente ya les habían echado Sí, ellos utilizan Beauveria, sino que llevaban al laboratorio que ella tenía para ver si es que había sido por Beauveria o por algún otro motivo. Sí, por infarto. Entonces ella les colocaba en las cajitas Petri y les dejaba una semana así y ahí empezaban a esporular y entonces se daban cuenta que en realidad era la Beauveria bassiana que estaban usando lo que estaba funcionando para controlar los picudos. Y es más, si es que encuentran así, le pueden volver a reaislar para que la cepa no se inactive y vuelven a aplicar lo mismo y desechan la otra cepa, lo cual funciona bastante bien. Lo que es en nemátodo, digo, también puedo recolectar, hacer trampas. Sí. ¿Tiene que estar cerca de la raíz o solo en el suelo? En la raíz, porque ellos están más en la raíz. Pero, ¿qué es lo que pasa con los nemátodos que te dañan el medio de cultivo? Ese es el problema, que verdaderamente, a ver, si hay muchos nemátodos, te dañan el medio de cultivo. El medio de cultivo se empieza a llenar como de líquido y ahí es cuando uno se da cuenta que eso está con nemátodos. Porque no crecen bien los hongos y es como que se llena de un líquido la superficie del medio de cultivo. Y cuando tú haces como una especie de tinción, ves todito lleno cuando ves en el microscopio, ves todo lleno de nematodos. Ese es el problema. Entonces, cuando trabajes buscando nematófagos, pues busca suelos que tengan nemátodos, pero no tan abundantes como para que te dañen tus medios de cultivo. Sí. Pero en este caso, si yo quiero identificar si que mi cultivo está siendo afectado por nemátodos, ¿puedo hacer las trampas para que lo vea? No, te toca mandar de ley la muestra a que te hagan lo de los nematodos, porque en todas partes hay nematodos. De todas partes hay nematodos. O el suelo, en este caso. Sí, de ley te toca hacer eso. Te toca de ley mandar a hacer muestra. Sí. Bueno, aquí yo quiero que vean esta parte de aquí. Esta es una muestra con tricoderma. Esta es una trampa que puse en la zona por Mindo, por Pedro Vicente Maldonado, por ahí, por esa zona.